días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de cuándo enganchen este video, este podcast que se llama Estudio Ciudad, que es una coproducción entre Factos, medio digital de acá de Rosario, junto al Instituto de Gestión de Ciudades. Y este año, en la segunda temporada ya de Estudio Ciudad, se incorporó también la Escuela de Ciudades de la Fundación Ciudades Sin Miedo, que empezó a laburar con compañeros, compañeras, con funcionarios, con dirigentes políticos, con técnicos, equipos técnicos de distintas localidades de la provincia, comunas, municipios, y empezaron a articular para pensar nuevas formas de gobierno en las ciudades, pensar el presente, las problemáticas, los conflictos urbanos de nuestro tiempo, pero sobre todo las alternativas, ¿no? Todo esto no lo hago yo solo, también está junto a mí Caro Pascual del IGC. ¿Cómo andás, Caro? ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, nos volvemos a encontrar por acá para en este nuevo ciclo, para seguir pensando en las ciudades desde diferentes perspectivas y miradas, desde la perspectiva de gestores públicos, de especialistas. Hoy el tema que nos convoca tiene que ver con la planificación de las ciudades, específicamente mirando y poniendo el foco en las ciudades de pequeña y mediana escala, y también esto de las políticas de gestión del suelo, que tan necesarias son, ¿no es cierto? Así que, bueno, hoy vamos a tener un lindo programa junto a dos especialistas. Hoy estamos más acompañados de lo habitual. Bueno, vamos a conversar de estos temas. Primero presento a ella, que está acá en el piso, y después nuestro invitado. Está Fabiana Escobar, arquitecta y magíster en procesos urbanos y ambientales, consultora en planificación urbana y ordenamiento territorial en distintos municipios del país, y socia fundadora de Zaplat. Así es. ¿No? ¿Cómo andas, Fabiana? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Encantada de estar acá. Gracias por la invitación. No es habitual por ahí que sean programas o podcasts para hablar de planificación urbana territorial. Se me hace que hoy vamos a tirar todo acá arriba. Es probable. Estábamos antes de empezar a grabar, ya se estaban acá cuchicheando cosas, se pasaban instrumentos. Alguna gente no lo entiende, pero los que estamos acá sí lo entendemos. Así que buenísimo, te agradecemos porque bueno, vamos a poder tener una charla larga y tendida sobre este tema. Y también nos acompaña Luis Baer, geógrafo especializado en planificación territorial y políticas de suelo urbano, es investigador de CONICET, docente de la Universidad de Buenos Aires, así que lo tenemos ahí conectado. Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día, muy bien, también contento de estar acá y agradecido por la invitación, también por encontrarme con una colega. Se conocen, eso iba a decir, se conoce con Fabiana. Sí. Así que, bueno, a ver cómo encaramos esta charla, un lindo desafío. Bueno, yo me pregunto lo mismo, así que Caro, ¿cómo encaramos esta charla? Bueno, si te parece, le vamos a dar la palabra a Fabiana para que nos contextualice un poco el tema y a partir de ahí empezar a charlar, y tenemos muchas preguntas para hacer. Te toca el puntapié, Fabiana. Me toca el puntapié, bueno, no. Me pareció súper interesante la convocatoria, sobre todo por el punteo de temas que nos tiraron, relacionados sobre todo con la planificación en localidades pequeñas y de mediana escala, que por ahí son las grandes olvidadas, ¿no? de la planificación, y que siempre la bibliografía y los referentes que tenemos en realidad son mayormente de grandes ciudades, y en ese espejo nos miramos las ciudades. Yo he trabajado mucho precisamente en esa escala de ciudades. Tratamos de mirarnos en ese espejo y no nos vemos reflejados, y cuando tenemos que adaptarlos es todo un desafío, ¿no? Y el otro tema es que nos tiraron como puntapié, es el tema de la gestión del suelo dentro de la política local, ¿no? Y de las incumbencias que puede tener el gobierno local en esa política de suelo, y cómo muchas veces están subestimadas esas competencias y esas capacidades que tiene el gobierno local. Y todo eso relacionado con la articulación entre lo que es la técnica y la política. Y acá me gustaría traer un poco algo que pasó muy recientemente a raíz de esta asociación que nombraste recién, que es la Sociedad Argentina de Planificación Territorial, y tuvimos la semana pasada el 6º Congreso Nacional, que fue en Posadas, y que bueno, un poco lo que se planteó en el Congreso fue el desafío de la articulación de la técnica y la política, sobre todo en un contexto de retracción del Estado Nacional en todo lo que tiene que ver con políticas de hábitat y de planificación también en general, no solamente las de hábitat son por ahí las que tuvieron un recorte más abrupto en estos últimos años de gobierno neoliberal, y bueno, los desafíos y cómo nos plantamos los planificadores ante esta nueva situación.
cuáles son las propuestas que podemos sacar desde los gobiernos subnacionales para poder mantener tanto la planificación como las políticas de hábitat. Así que bueno, un poco esta última pregunta de la articulación de lo técnico y lo político lo resumíamos en el Congreso con la necesidad de politizar la técnica y tecnificar la política, ¿no? Entonces tratar de robustecer el músculo técnico dentro de la política para poder aplicar estas cuestiones que la mayoría de las veces son percibidas como falta de competencias y en realidad es falta de articulación entre la técnica y la política. Muy interesante eso porque, si no me equivoco, en el Congreso de Zaplat estuvo Mario Santucho, el director de revista Crisis, que es algo por ahí atípico quizás en una juntada de planificadores y urbanistas y demás, pero interesante en el sentido de esto de cómo también llevar la planificación territorial a ese otro lugar, porque a veces también se lo arrincona en lo técnico como si fuese, bueno, esto se discute en este rincón y después de la política nos ocupamos los otros, en teoría, y lo mismo con la cuestión de las propias organizaciones políticas. Digo, recién hablaba de la Escuela de Ciudades y demás, que a veces uno tiene esa capacidad política, esa convicción, pero te falta esa cuestión más técnica de decir, bueno, tengo que tener claro un plan, digamos, y cómo lo voy a desarrollar y qué instrumentos tengo para hacerlo y cómo se usan esos instrumentos. Me parece que sobre eso hoy podemos charlar bastante, ¿no? Sí. Y ahí quiero focalizar en algo que decía Fabiana y hacerle una pregunta a Luis. Nos interesa ver esto de qué características tienen las ciudades de pequeña y mediana escala y o sea, qué particularidades vos ves cuando hablamos de planificación en este tipo de ciudades, que son muy diferentes a las ciudades de grandes escalas. Sí, bueno, en primer lugar, me parece el tema, el enfoque, más bien diría, de articular la política y la técnica, es algo que a muchos, ¿no?, nos convoca. Particularmente yo desde la academia, hace varios años también, trato todo el tiempo de problematizar un montón de cuestiones que compartimos, que producimos en el ámbito académico y cotejarlo, digamos, más bien con los problemas reales, con los problemas concretos, con quizás algunas, no sé si llamarlo debilidades o escasez en materia de planificación y yo diría de gestión, ¿no? Porque también muchas veces contamos, vamos a diferentes tipos de territorios, entre ellos también ciudades intermedias o pequeñas, y hay muchos elementos de diagnóstico, incluso también propuestas, lineamientos, bueno, todas estas cuestiones que utilizamos para hacer propuestas y luego para no solamente el qué, sino el cómo, es decir, cómo concretar las mismas. Entonces, yo creo que esto de politizar la técnica, tecnificar la política, acercar, digamos, estos mundos que a veces se dan la espalda y que trascienden, ¿no?, al ámbito de la planificación territorial, planificación urbana, creo que es un debate que se tiene que dar también a nivel país. Me parece que es un enfoque y una materia pendiente que está bueno compartirlo y pensarlo, problematizarlo y demás. Yo encuentro hoy en relación a lo que no son las grandes ciudades, ¿no?, que es básicamente donde se concentra, a la otra mitad del país, donde las grandes ciudades quizás se concentra la mitad de la población. Hay algunas cuestiones que comparten en materia de desafío, ¿sí?, de desafíos de desarrollo urbano y desarrollo habitacional, y otros no tanto. Bueno, una cuestión interesante también, ¿no? Yo dije desafío, desarrollo urbano y habitacional, y esto fue, Fabiana, también uno de los focos del evento de Zaplat en Posadas la semana pasada, que es importante también trabajarlo de manera conjunta, ¿no? Lo habitacional no enfocado estrictamente a la producción de techo, desde la visión viviendista, sino también en lo que tiene que ver con el problema habitacional desde el propio desarrollo urbano, desde el propio crecimiento de nuestros territorios. Creo que ahí hay un punto en común, quizás, ¿no?, entre grandes ciudades y ciudades de menor tamaño, de menor escala, en el sentido de tratar de implementar políticas que no agranden, que no promuevan lo que se conoce como déficit habitacional o precariedad del hábitat.
Es decir, que el propio desarrollo urbano, ¿sí? Que el desarrollo urbano sea, además de la economía, ¿no? Con la gente adentro, el desarrollo urbano también con la gente adentro. Ahí hay un gran desafío, ¿no? De nosotros, de los urbanistas, dicho de otras palabras, ver cómo el desarrollo inmobiliario no esté solamente orientado a los sectores de altos ingresos, ¿no? Y acá, bueno, hay un montón de desafíos de los que quizás no se habla tanto, que tiene que ver con los complejos productivos y los excedentes de valor que generan en diferentes partes del territorio, ¿no? Esta tradición que tenemos donde los excedentes de valor, no solamente los provenientes de la renta, aunque mayormente de la renta vinculada a los sectores de energía, hidrocarburos, minería, turismo, agronegocios, por mencionar, creo, a todos los que de alguna manera segmentan los mercados de trabajo, segmentan los mercados de suelo, sino también otras formas de ganancia, ¿no? Tanto en contextos favorables de crecimiento económico, con inclusión social, muchas veces también el aumento del poder adquisitivo o del beneficio empresarial, también se destina esos excedentes al territorio, al ladrillo, para decirlo, ¿no? En términos más cercanos. Bueno, ahí hay todo un desafío también, ¿no? Y más cuando quizás el talón de Aquiles del desarrollo del país, vinculado a la necesidad de generar dólares, se relaciona con estos complejos productivos. Y bueno, cada vez que aumenta ahora, como ocurrió el precio del petróleo, ¿no? Hay un vaca muerta que se despierta, hay un valle irrigado con chacareros que aumenta la venta de sus chacras de frutas de pepita para loteos, porque bueno, por todos las fuerzas que generan los nuevos migrantes vinculados a los trabajadores de estos complejos productivos y todas las expectativas que se generan en relación a estas actividades. Entonces, ahí me parece que hay un gran desafío para las poblaciones, las ciudades intermedias, que necesitan algún tipo de asistencia. Obviamente que el precio del petróleo, el precio de la soja, de las tierras raras, de la minería, somos tomadores de precio, pero ahora eso no significa que de la planificación tengamos un plan A, un plan B o un plan C, ¿no? Para de alguna manera, porque lo tenemos que hacer, porque realmente ocurre y porque en parte también el desarrollo y el crecimiento del país se juega en relación a estas actividades. El desafío es que estas benditas actividades no se transformen en malditas, no solamente por los impactos ambientales, que bueno, eso también es todo un tema. Ahora yo lo estoy viendo exclusivamente en relación a cómo se conjuga el desarrollo urbano en relación al acceso a la vivienda, ¿no? Para implementar políticas, digamos, preventivas y no después tener que, como venimos haciendo, ir a resolver el síntoma, es decir, cuando ya los hogares no pudieron acceder a la vivienda por imposibilidad de afrontar los costos y bueno, o se vuelcan a la informalidad, a las tomas, a las ocupaciones y en un contexto de política habitacional a intentar acceder a partir de algún programa, de algún plan, ¿no? Bueno, me fui un poquito quizás por las ramas, pero también para poner en contexto, digamos, creo que es uno de esos desafíos actuales y no tan actuales, ¿no? Que trasciende a distintos modelos económicos y también pertenece al actual. Yo creo que hay un montón de ciudades pequeñas, intermedias, que, bueno, de hecho el censo lo mostró, tienen tasas de crecimiento mayor a las grandes ciudades y a los grandes aglomerados, en términos relativos, porcentuales, y ahí esos procesos generan procesos de expansión, fomentan loteos. Cada loteo que se genera no solamente es una partida inmobiliaria que genera un ingreso, sino también un costo para los municipios que aún puede ser mayor que esos ingresos, ¿no? Hay que llevar los servicios cada vez más lejos, hay que ir a recolectar los residuos, la basura,
por cierto, uno de los servicios quizás el más costoso y que más presiona sobre los erarios municipales. Muchas veces también estos crecimientos se dan sobre áreas de valor productivo, ¿no? O áreas o zonas de interés o de fragilidad ambiental. De valor productivo, no sé, tenemos 2/3 de nuestro territorio, es una diagonal árida, es decir, hay un sistema urbano muy importante que tiene que ver con ciudades oasis, donde esta modalidad de crecimiento que se lo caracteriza como disperso, discontinuo, difuso, etcétera, también afecta a un montón de ciudades pequeñas e intermedias y se van fagocitando ese suelo estratégico productivo que escasea, ¿no? En ciudades oasis. No sé, se me ocurre pensar en San Juan, 2% del territorio sanjuanino, ¿sí? Es cultivable. Allí también se juega mucho su economía regional vinculada a la vid, a los olivos y demás. Bueno, hay que cuidar, hay que preservar eso y sobre todo cuando al interior de estas ciudades todavía hay y se ve en la mayor parte espacios, suelo de distinto tipo para consolidar, ¿no? El financiamiento urbano ahí se me viene inevitablemente, es otro de los grandes desafíos, ¿no? Y en estas condiciones de crecer de manera extendida, sin consolidar la ciudad existente, sin evaluar las capacidades de carga para fomentar de alguna manera mayor densidades, es algo que también hay que poner en cuestión, incluso no solamente para el desarrollo inmobiliario privado, también para las políticas habitacionales. No sé, yo soy un defensor acérrimo de las oportunidades que genera, por ejemplo, la producción de lotes con servicios por muchos motivos, no solamente porque en ciudades intermedias contribuye realmente, mueve el amperímetro del déficit habitacional, también porque tiende a regular los mercados de tierra. Ahora, ese esfuerzo enorme que hace el Estado de distinto tipo, sobre todo volcando recursos para infraestructura y servicios urbanos con densidades bajas, es algo que hoy en día me parece lo tenemos que volver a discutir, a rever y ver las posibilidades de generar mayor densidad, mayor compacidad. Entonces, bueno, por mencionar solamente un aspecto que tiene que ver con el financiamiento, ¿no? Donde hay un montón de cosas ahí, incluso vinculadas a instrumentos de gestión de suelo que se podrían decir. Pero agarré el micrófono y no lo solté. No, está bien. Nosotros dejamos que se explayen porque también esa es la idea, que uno pueda desarrollarla, digamos, una idea y redondearla bien. Fabiana, si querés, podés agregar sobre esto. Después me quiero meter, y ya lo adelanto, sobre el tema de la gestión de suelo. Exacto. Y las políticas de gestión de suelo o de recuperación de suelo y demás. Pero si querés, me imagino que querés retomar algo porque anotaste. Tomé ahí puntas ahí súper interesantes de todo lo que planteaba Luis, y me parece que bueno, se abre como, hizo un panorama súper amplio y enfocando en puntos que me parecen de mucho interés. Terminó Luis con lo que yo había notado primero, que era el desafío de desalentar las expansiones urbanas, ¿no? Que es como una tendencia que parece casi orgánica y natural y como que fuera la única para poder absorber mayor cantidad de población, cuando en realidad además en estudios que ha hecho, por ejemplo, un estudio muy interesante de CIPEC de cómo crecen las ciudades argentinas, en la mayoría aumentó mucho más la mancha urbana que la cantidad de población, con lo cual disminuyó la densidad poblacional, habitacional y poblacional. Entonces, en realidad estamos creciendo en extensión mucho más de lo que realmente necesitamos, que es un signo claro de especulación inmobiliaria, con lo cual bueno, para contrarrestar esa tan remanida cuestión de que la oferta, que nos va a bajar el precio del suelo porque tengamos más lotes, y la realidad es que no funciona así el mercado del suelo, ¿no? Porque el componente de la localización es un componente fundamental y opera de la manera contraria, ¿no? Entonces, me gustaría sumar a todo el punteo que hizo de las cuestiones Luis recién, donde recalcaba además el tema quizá de la recolección de residuos. Me parece que un punto fundamental es lo que se consume en dinero y en tiempo de las familias, el tema de esta expansión urbana de tan baja densidad. Es decir, que la gente tenga que trasladarse, por ejemplo, no sé, desde Pueblo Ester o desde Ibarlucea o desde Roldán o desde otra localidad de
las que han crecido más en el área metropolitana de Rosario, hacia la centralidad de Rosario, implica que, además del costo del transporte, que además no está subsidiado como en Buenos Aires, además de ese costo que impacta fuertemente en el bolsillo de las familias, también impacta la falta de ese tiempo dedicado a la familia. Entonces, ese es como un intangible que si lo pudiéramos medir sería altísimo. Entonces, me parece que poner en discusión la expansión urbana en cada una de esas pequeñas localidades es poner en discusión los modos en los que estamos construyendo la misma ciudad central. Totalmente, sí. Entonces, es la batalla cultural de esa que tanto se habla a veces, sí. y decís, bueno, que a veces se dice para cualquier pavada que discutís es batalla cultural. Yo creo que esa es una de las grandes batallas culturales de este tiempo, porque la realidad es que te enfrentás a una ola que está expandida en todas las ciudades, en todos los aglomerados urbanos, y pareciera como que es una especie se convierte como una especie de marca, ¿no? Bueno, si no tengo esto, es como que no estoy haciendo nada en términos urbanos, ¿no? Claro, sí, o la competencia entre ciudades, ¿no? Porque aquella ciudad está creciendo más. Claro, entonces metamos un megaloteo para crecer igual que nosotros. Exacto, es bueno eso. O sea, ¿cuándo nos vamos a sentar a pensar si eso es bueno? Sí. ¿Y cuándo nos vamos a sentar a pensar cómo fortalecer la capacidad de las ciudades y la movilización de suelo ocioso, de lotes baldíos, de casas abandonadas, que además generan degradación urbana? Entonces, bueno, tiene todas esas... Y en relación a eso, y justo trajiste a colación lo del área metropolitana, me parece sumamente importante que los gobiernos empiecen a pensarse, en conjunto, con una escala más regional. Esto de que no deben competir, sino que deben ser aliados y complementarse en esa planificación para pensar esta cuestión de cómo abordamos los problemas que no son comunes. Tal cual. Y otra cuestión que por ahí me vuelvo a otro comentario que hacía Luis recién, era el tema de cómo fueron esos crecimientos, lo que cuestionaba, de vaca muerta y de la consecuencia del consumo del suelo productivo, de un valle irrigado, creado artificialmente y creado con recursos nacionales, apostando al desarrollo productivo de una región, y que ahora está siendo comido por una expansión de baja densidad en todo lo que es el valle irrigado del río Limay. Y como bien él lo ataba tanto a las cuestiones productivas relacionadas con hidrocarburos no convencionales o con nuevos, o con la soja acá en nuestra zona, en realidad esos lugares crecen porque hay movimiento económico y productivo. Entonces, ¿por qué decimos que todo ese desorden se da porque no hay fondos? En realidad lo que no estamos sabiendo desde los gobiernos locales es capturar esos fondos. Claro. Entonces pienso en todos los, además de esto que comentábamos del valle irrigado, que se están consumiendo todas las chacras y que ni siquiera se está expandiendo el suelo productivo, porque si hay condiciones edafológicas, quizás ampliando el suelo irrigado, ampliando los canales de riego y las condiciones para que pueda ser productivo, si ese cargo lo tomaran, o sea, si fuera algo que tendrían que pagar quienes desarrollan, yo reconvierto suelo, pero aumento el suelo productivo. Y acá nos pasa algo similar con los puertos, ¿no? Porque las ciudades que están al norte de Rosario es por donde sale toda la cosecha de la zona pampeana, y sin embargo están pauperizados los municipios y tienen que recurrir a recursos nacionales o provinciales para poder hacer mejora en sus propias localidades. Entonces hay un desfasaje ahí que no está, o sea, y es algo un poco de lo que hablaban también en el Congreso de Zaplat, que hablaba Martín Short, que era el tema de que es real que no hay plata. O sea, nos estamos creyendo que no hay plata en un país que crece por la especulación inmobiliaria. Las ciudades crecen por la especulación inmobiliaria sin tener una intervención del Estado más activa, porque creemos que no hay plata. Entonces, creo que ahí es donde hay que poner la imaginación sumada al conocimiento de los instrumentos de gestión de suelo que pueden facilitarnos eso. Sí, porque también nosotros pensábamos en eso, y era una de las preguntas que teníamos, esto de qué pasa cuando el crecimiento de una ciudad está directamente ligado al funcionamiento del mercado inmobiliario, digamos, y que no existe una política intermedia, y que también tensiona mucho todo el tiempo esta cuestión de entre lo urgente y lo importante, ¿no? De donde, el municipio te dice, yo tengo que resolver acá
este problema y lo tengo que hacer de esta manera, y está totalmente escindido de, bueno, cómo vos pensás tu ciudad a futuro. En ese sentido, ahí ustedes que, se lo pregunto a los dos también, Luis, si querés, digamos, ¿qué pasa con eso? Digamos, ¿qué se encuentran hoy en las ciudades con esa tendencia? ¿Qué pasa cuando queda todo liberado del mercado inmobiliario? ¿Qué resultados estamos viendo de eso? Sí. Bueno, parte de lo que ocurre es esto que acabo de mencionar, que se relaciona con esta expansión de las ciudades bajo la creencia de que ese aumento de la oferta inmobiliaria va a contribuir a mejorar las condiciones de acceso residencial. Y acá lo que asistimos es a un desacople. El estudio de CIPEC lo demuestra. Hay una tasa de crecimiento, ahora se va a actualizar, espero, pero hay una tasa de crecimiento expansivo de las ciudades que está desenganchada, ¿sí? De la dinámica de crecimiento de la población y de los hogares, ¿no? En términos proporcionales, en tasa, supera en 2 veces el crecimiento expansivo de las ciudades, y además muchas veces por un tejido residencial que fagocita, que come mucho suelo, ¿sí? De parcelas grandes o incluso de urbanizaciones cerradas, como la región metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Donde el 25% de esta expansión la explica ese tejido. El desafío es esto, ¿no? Cómo sí generar oferta, pero oferta también para quienes la necesitan, ¿no? Para no seguir contribuyendo a esta situación de casas sin gente y gente sin casas, para tratar de graficarlo, y que no solamente se lo grafica a partir de este recurso del lenguaje, sino también es muy patente lo que indica el censo. Por primera vez en la historia tenemos más viviendas que hogares, ¿sí? Entre el 2001 y el 2022, las viviendas crecieron el 83%, mientras que los hogares menos del 60%, y hoy tenemos un parque de viviendas de casi 18 millones, ¿sí? De unidades. Es el stock físico, mientras el de hogares no llega a 16 millones. Es decir, que casi tenemos 2 millones más de viviendas que de hogares, cuando esa situación, ese vector era inverso, estaba invertido, quiero decir, en el 2010, donde había casi 1 millón menos de viviendas que de hogares, y de 400.000 viviendas menos que hogares en el 2001. Bueno, es un numerazo es un termómetro, es un indicador tremendo, ¿no? Sí. Es tremendo, no lo había escuchado nunca. Que duele. Sí. Sí, Duele. claro. Por primera vez, reitero, por primera vez tenemos más vivienda que hogares. Bueno, ahí suenan muchas campanas. Una también la mencionó Fabiana, que tiene que ver con, bueno, cómo hacemos, y yo un poco también, ¿no? Esto de crecer hacia afuera cuando hacia adentro todavía hay muchas condiciones para poder hacerlo, y que contribuye no solamente al acceso residencial, sino mejora las condiciones incluso de la movilidad y el transporte, del financiamiento urbano, de la eficiencia energética y económica, ¿no? A veces esas cosas que están enemistadas, que es eficiencia e igualdad, bueno, acá pueden estar totalmente, son convergentes, se pueden complementar, se pueden sinergizar, y en términos ambientales. Entonces la ociosidad o las situaciones de ociosidad, que no solamente se deben a situaciones de especulación, aunque sí hay muchas, sino también hay una gran cantidad de inmuebles que están en un estado de incertidumbre dominial, donde hay un montón de mecanismos, de instrumentos, incluso en el Código Civil y Comercial, y de prácticas que incluso se llevan a cabo en varias localidades, en varios municipios, que estarían bueno compartirlas, difundirlas y ver condiciones para que se puedan replicar en otros lugares, ¿sí? Que contribuiría justamente a ampliar la oferta. Y bueno, después hay un montón de instrumentos de planificación y de gestión que no tienen que estar sueltos, sino que tienen que estar, ¿no? Complementarse, y siempre en función de un modelo de desarrollo territorial, algo que repetimos un montón de veces,
que ayudan a concretar esos usos del suelo, esas aspiraciones de desarrollo urbano que suelen formularse en los planes o en los documentos de planificación, que también hay muchos, ¿no? Y a veces incluso yo decía, tenemos territorios sobrediagnosticados, a veces sobreplanificados en este sentido, ¿no? Claro. Hoy en día, con Fabián, así trabajamos quizás también de consultores en distintos lugares. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, ver qué se hizo, porque siempre hay un plan sectorial de un lugar o un plan que se hizo hace poco de movilidad, otro vinculado a lo ambiental, quizás alguno. Y bueno, hay que hacer a veces un plan de planes que ya están hechos, pero el desafío es la gestión de todo eso. Y a veces el desafío tiene que ver con cómo saltar por arriba del laberinto, ¿no? Yo me reúno con varios municipios y, por ejemplo, se dice que gran parte varios objetivos de planificación no pueden cumplirse por la situación de informalidad, la falta de títulos perfectos. Bueno, hay un montón de maneras mientras se avanza en la regularización dominial, para concretar ciertas políticas, por ejemplo, incluso tributarias, ¿no? Digamos, esto de separar que un contribuyente no necesariamente obedece o tiene que ser con un propietario con título perfecto, o cómo también se puede mejorar los servicios y los nexos también en barrios que tienen algún tipo de precariedad o de informalidad. Bueno, hay un montón de cuestiones o ver incluso para implementar instrumentos de gestión de suelo y sobre todo vinculados al financiamiento, muchas veces se necesita contar con precios del suelo. Y bueno, y eso no está porque están los avalúos fiscales que están totalmente rezagados respecto a los precios de mercado. Entonces no tienen sentido aplicar instrumentos porque son ineficaces, porque si vas a tomar en cuenta valores fiscales que son 15, 20 veces menos que los valores de mercado, el instrumento no tiene sentido para un intendente impulsarlo, correr con el costo político cuando es ineficaz. Y en eso incluso también un montón de instrumentos vinculados a la movilización de inmuebles ociosos, donde hay toda una cuestión tributaria que contribuye a eso. Podemos, perdón Luis, se lo pido a los dos para que, porque ante esta realidad también que describías y la cifra que tirabas recién y demás, pienso que si podemos hacer una especie de top 3, de top 5 de instrumentos de gestión de suelo y demás que los municipios deberían tener como más a mano en este momento para dar una pelea a esta tendencia, incluso para resolver otros problemas, que venimos arrastrando, o otros nuevos que se van generando. Ustedes me imagino que deben tener como en la cabeza eso de decir, bueno, yo sé que hay estas 3 cosas, estas 2, estas 4, que son interesantes. ¿Cuáles son como para que las podamos tener ahí en una listita? Yo quiero arrancar con la niña olvidada de los instrumentos, Luis, que es la contribución por mejoras. Arranco con esa porque me parece que es como que la que históricamente es la más vieja y la que por distintas cuestiones, yo creo que mucho tiene que ver con un arraigo que ha habido creado desde la política para utilización política, que es el de que una obra hecha por un subsidio de nivel superior no puede ser cobrada al frentista. Y eso no es así, es mentira, y al contrario, o sea, si yo como intendente recibo un subsidio para pavimentos, si yo elijo estas 4 calles para pavimentar y no les cobro, luego no puedo salir a cobrar a otra que quiera hacer incluso por fondos municipales. Entonces empiezo a tener como una bola de nieve que me impide el mismo crecimiento. Y además que si yo, la nación o la provincia me enviaba fondos para hacer mejoras, estoy seleccionando algunos que son ganadores y a otros que son perdedores. Entonces, tener un fondo revolvente con recuperación de mejoras a través de un subsidio nacional es una política virtuosa, que hay que recuperarla. Bueno, ahora no la recuperamos porque no tenemos subsidios, claro, pero bueno, habría que recuperarlas. Pero bueno, me parece que por ahí es la niña olvidada de los instrumentos, claro, y que me parece que es la que hay que recuperar. Yo la pondría ahí, no sé, que Luis complete la lista. El top. Sí. Bueno, ahora voy a la pregunta inicial, pero la contribución por mejora, además nosotros tenemos una tradición, ¿no? Empieza acá a finales del siglo XIX,
¿sí? La contribución por mejoras tiene que ver con no cargar sobre el resto de los contribuyentes o ciudadanos obras que tienen beneficiarios específicos. En el contexto agroexportador, a partir de obras hidráulicas en la llanura pampeana, que permiten la expansión de la superficie cultivable, bueno, se empieza a implementar esto para que contribuyan, para que paguen los beneficiarios directos. Después esto se trasladó bastante a los municipios. Bueno, tiene una tradición larga, ¿no? A los municipios, mucho para obras vinculadas a pavimentos, cordoncunetas, etc. Yo coincido con Fabiana. Contribución por mejoras y aparte es fácil de implementar a su primo hermano, que es contribución por valorización, o lo que se conoce como recupero de plusvalías urbanas. Antes de meterme en eso, quiero retomar el guante de la pregunta inicial, digamos, ¿cuál sería un top 3? Yo ahí lo que diría primero es, recuperando lo que dije antes, ¿no? Que los que los instrumentos deben estar articulados en una visión sistémica, eso quiero decir. Y ahí quizás los bancos de tierra o un programa municipal de suelo urbano debería ser, digamos, esa política, ese instituto que reglamente y sea bien concreto en cuanto a lo procedimental en relación al interjuego de varios instrumentos. Los bancos de tierras porque los municipios necesitan inmuebles para concretar sus políticas, pero también los bancos de tierras porque pueden convertirse en un instrumento de financiamiento, y los bancos de tierra porque a la vez pueden ser un instrumento de regulación de los mercados, una vez que el patrimonio inmobiliario fiscal de los municipios tiene cierta escala y puede por tanto regular los precios. Un banco de tierras porque también dialoga con diferentes instrumentos. Nosotros en el país, a partir de un relevamiento que venimos haciendo, encontramos que hay 130 y pico de bancos de tierras en términos normativos, o sea, sancionados por ordenanza. Ahora, cuando vas a ver efectivamente cuánto funcionan, el 10%, el 15%. ¿Por qué? Porque el banco de tierras necesita tierras, necesita inmuebles. Y la tradición para la adquisición de inmuebles tiene que ver fundamentalmente con dos instrumentos que hoy en día en Sabana Corta, ¿sí? En época de vacas flacas, no son operativos, que es la compra directa o la expropiación. Entonces, los bancos de tierras también exigen justamente la implementación de otros instrumentos justamente de adquisición, incluso algunos de los que ya mencioné. Hay mucha acá creatividad para implementar a las denuncias masivas de herencias vacantes, al saneamiento de inmuebles fiscales, a la prescripción administrativa, a estos gravámenes progresivos a la sociedad, y si hay algún tema o algún problema fiscal, dar la oportunidad también a los propietarios que regularizan en términos fiscales contribuyendo con tierra. Bueno, hay muchas cuestiones que hacer para que estos bancos de tierra funcionen, incluso con lo que tiene que ver con el recupero de valorización o plusvalías, el recupero de valorización inmobiliaria, donde una de las modalidades, digamos, de pago es en especie, es con tierras que bien pueden ir a nutrir a los bancos de tierra. Los bancos de tierra pueden estar articulados también a un fondo específico de desarrollo urbano, nutrido por diferentes instrumentos, pero garantizando que esos fondos, que esos recursos no sean fagocitados por el gasto corriente, sino por ejemplo para contribuir al financiamiento de la infraestructura y quizás con foco en la infraestructura habitacional y de integración sociourbana. Entonces, bueno, yo creo que los bancos de tierra o un programa de gestión de suelo o algún instituto o ente similar puede dialogar con estos instrumentos. Recupero plusvalías, movilización de inmuebles ociosos, puede producir suelo urbano. Eso es importantísimo. En los lotes con servicios generados a nivel nacional por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, sacando la cuenta de la compra de tierra inicial, luego con la infraestructura y luego con la normativa, se alcanzaron a producir lotes
por debajo del nivel de mercado, no un 30, un 40%, sino 3 o 4 veces más. Es decir, el lote que se fue generando por esta política, por los lotes con servicios, ¿sí? Cuesta entre 3, 4, 2 veces más según el territorio. No sé si me explico. Una cosa es el lote al costo, que incluso no es al costo, porque la fracción de tierra inicial ya tiene valorización, rentas añadidas, ¿sí? Versus el lote equivalente que se vende en el mercado. Bueno, eso es una política que también puede estar articulada y debe estar articulada quizás a los bancos de tierra. Y después las zonificaciones inclusivas. Bueno, hay mucho para decir, ¿no? Porque estoy como, no me quiero meter de lleno porque son cuestiones muy técnicas, ¿no? De cómo funcionan y deben implementarse los instrumentos de gestión de suelo. Pero y termino acá, las zonificaciones inclusivas en este gran desafío que tenemos los urbanistas, de que es de la integración social a través del territorio, y por lo tanto establecer áreas, digamos, para los sectores populares que contemplen la forma de producción popular de hábitat, o mismo como instrumento de regularización urbanística para luego avanzar con la regularización dominial y por tanto no seguir creciendo en la periferia, me parece que también es un instrumento valioso que necesitamos implementar cada vez con más. Debatir e implementar, ¿sí? Porque todavía no está tan implementado. O establecer cuotas, ¿no? De algún tipo de vivienda en algún sector de la ciudad, o en el marco de convenios urbanísticos, ¿no? Promover el desarrollo inmobiliario, quizás dar algún tipo de promover, ¿no? Facilidades y demás, pero que algunas unidades estén afectadas a algún tipo de política habitacional. Por ejemplo, política de alquileres, ¿no? Que también es otro de los grandes desafíos. Hoy en día viene siendo una de las modalidades prioritarias o más importantes de acceso a la vivienda, y nos falta mucho discutir en términos de generación de oferta específica para la política de alquileres. Sí. Fabiana, ¿vos querías agregar algo? Nos quedan 2-3 preguntas. Ahora empieza la pelea entre nosotros, claro, de quién hace las últimas 2-3 preguntas. Pero si querés agregar algo. Tranquilo, hagan bien. las preguntas. Así. No, porque pensaba en esto. Acá me metí. Acá me metí. Bueno, te dejo la última. Igual. No, en esto de uno, digamos, de alguna manera tira así como sobre la mesa los distintos instrumentos. Todos tienen como esa cosa valiosa. Y yo lo charlábamos antes de arrancar esta entrevista acá con Fabiana, y yo le decía, cuando hicimos el proyecto de ley de ordenamiento territorial a nivel provincial en la provincia de Santa Fe, justamente, que lo hicimos en la legislatura, y articulamos proyectos de 7 bloques distintos, muy distintos, desde radicalismo, socialismo, de Ciudad Futura, el PRO, todos tenían proyectos sobre hábitat, sobre ordenamiento, y cuando los tuvimos que poner en común, como que los acuerdos en cuanto a los instrumentos se daban bastante rápidamente, pero a la hora de pensar en la forma de gobernar esos instrumentos, es decir, quién es la autoridad de aplicación, cómo, digamos, se instrumentan justamente esos instrumentos, valga la redundancia, ahí como que empezaba esta cuestión. ¿Cómo ven esa parte, si se quiere, este debate, del cual ustedes también participan, porque no solamente, digamos, proponen instrumentos, sino que después tienen que encargarse de ir articulándolo? ¿Y cómo ven esa cuestión de hoy, la manera en la que se pueden gobernar esos instrumentos, cómo se pueden aplicar o llevar adelante? Porque digo, el Banco de Tierra es una propuesta de nosotros de hace muchos años, uno viene insistiendo de que es algo, pareciera como que hasta casi es una burla que no se implemente, porque es tan obvio que es una buena herramienta, pero aún así cuesta mucho esas implementaciones. ¿Cómo ven esa parte de la tarea que les toca como planificadores? Sí, ahí creo que está relacionado con esto. La dificultad está en esto que surgió en el Congreso de Zaplat, de la necesidad de politizar la técnica y tecnificar la política. Creo que el tema es que hay muchos, como también lo decía Luis en un momento, hay como un sobrediagnóstico y hay una sobreplanificación y una subimplementación. Es decir, hay municipios que tienen planes que cuando te piden actualizar el plan, y cuando lo vas a ver, tienen todo. Sí.
sí. Hay veces que lo que hay que actualizar es mínimo, y ahí es donde, bueno, está el desafío nuestro de decir qué es lo que está fallando. Bueno, acá está fallando el tema de que los técnicos estén formados. Entonces, bueno, vas ahí con un programa de capacitación a técnicos municipales. Y cuando vas al programa de capacitación de técnicos municipales, el técnico municipal te dice, pero yo hago todo esto, se lo presento al decisor político, el decisor político no me acompaña. Entonces ahí también está como el desafío de capacitar al brazo político, porque es como que la parte de instrumentación y de gestión de suelo todavía parece como muy novedosa para algunos sectores políticos. Entonces, las ciudades que logran implementarlos es la que tienen como acoplado, o porque hay una fuerte decisión política, entonces el técnico termina interiorizándose, capacitándose, buscando antecedentes, o llamando a alguna consultora externa, pero hay una decisión claramente política ahí. Entonces creo que ese divorcio entre la política y la técnica es el que tenemos que zanjar. Yo creo que hay que zanjarlo con capacitación en todo, con pedagogía, diríamos, claro, en esto. Pero también algunas veces hay que recurrir al marketing, ¿no? Y decir, bueno, esto la verdad que hace que funcione. Claro. Porque posta que funciona. Entonces, como que tenemos que convencer al resto de que si logramos eso se da un círculo virtuoso en la construcción de ciudad, y que nos conviene a todos eso. O sea, como que no... Sí, también ahí está lo desacompasado, hablando de no sé cómo decirlo, pero de cosas desacompasadas que decíamos antes. Los ritmos y la cuestión de la política con la gestión de instrumentos y la operacionalización. Y ahí también, ¿no?, una cosa que quiero remarcar, porque que pasa en muchas ciudades, es que muchas veces estos instrumentos de planificación y de gestión del suelo son llevados a cabo por una gestión en particular, que cuando se va quedan en el cajón. Entonces, ¿cómo lograr también consensos, con la sociedad y con los actores para que eso sea legitimado por la propia sociedad y que tenga porque estamos hablando de políticas que deben ser planificadas a largo plazo? Entonces, ¿cómo eso puede perdurar en el tiempo y que no sea una cuestión de una gestión única? Y cómo convive con una elección cada 2 años, ¿no? También, exacto, porque estas cuestiones de que el ritmo o el pulso lo va marcando la dinámica electoral, que encima es constante. Bueno, ¿cómo haces para compasar eso con alguien que planifique a 4, a 5, a 6, a 10 años? A veces cuesta mucho pensarlo, ¿no? Eso, no sé, Luis, ¿qué mirada tenés sobre eso? Sí. Bueno, sí, una mirada que... Vengo juntando bronca hace 20 años, flaco. No, bueno, pero que voy a intentar hacer un crochet, ¿no? De integrar un poco todo lo que acaban de decir ustedes. Yo creo que traté de hablar de un sistema, ¿no? No un instrumento aislado. Yo creo que los sistemas se integran. Yo creo que también los instrumentos deben estar orientados, es decir, hay un modelo que orienta y los instrumentos operan. Pero hay que decir también que los acuerdos fortalecen, ¿no? Que la integración en relación a estas políticas de, no sé, como las fuerzas vivas del territorio, ¿no? Los vecinos, las organizaciones, los grupos colegiados, etcétera, me parece que puede dar fuerza para el impulso, para que se implementen, porque la verdad que gran parte o muchos de estos instrumentos se meten con la vaca sagrada, ¿no? Y hay un costo político ahí. Entonces, me parece que los que tomen decisiones, los que ponen el gancho, la firma, necesitan también un poco esa base de acuerdos, de consensos que los impulsan. La vaca sagrada me refiero a que hay que meterse con el contenido jurídico de la propiedad, ¿no? Sí, claro. Que ya existe y estamos acostumbrados porque, bueno, cuando decimos FOT, determinado tipo de altura máxima, se está regulando, digamos, cuánto se puede hacer en esa parcela. Pero hay que ir un poquito más allá, ¿no? Y con esto que tiene que ver justamente con los instrumentos de suelo que a veces son zanahorias, pero otras veces también son garrotes. Y de hecho, me parece que hay mucho de esto, ¿no? De regulación a partir de una distribución territorial diferenciada de garrotes y zanahorias para orientar justamente el desarrollo urbano. Yo creo que hay mucho también, como dicen, de batalla cultural, de difusión, de capacitación, que no solamente son a los cuadros técnicos, sino también a los cuadros políticos. Hablamos recién de que en un loteo muchas veces se ve la partida inmobiliaria nueva, pero no su contraparte, digamos, de lo que es en cuanto a costo. No se conoce bien, no solamente a nivel técnico, sino a nivel político, la enorme cantidad de recursos que existen cuando se cambian indicadores
urbanísticos, cuando aumenta el potencial de edificación o un cambio de uso del suelo, todo el valor, los recursos que hay ahí inherentes no se conocen bien, y me parece que bueno, ahí hay una oportunidad justamente para conducir el desarrollo. Yo creo que también hay algo acá difícil, que es que muchas veces se necesitan órganos, entes, autoridades de aplicación para que gestionen estas políticas, estos instrumentos, y ahí, bueno, hay que ser también creativos, ¿no? Ver qué esquema, cuán descentralizado o autárquico puede ser uno de estos entes para que trascienda justamente el gobierno de turno, y generar de esta manera, a partir de todo lo que acabo de decir, mayor institucionalidad, y que no quede esto a la discrecionalidad, digamos, de la gestión de turno. Fabiana, ¿algo que agregar de eso? No, coincido en el tema de que también es necesario permearlo a la comunidad, ¿no? Que la comunidad se apropie de la planificación más integral, ¿no? Y que los instrumentos funcionan en tanto esté claro cuál es el objetivo, de cuál es la ciudad que queremos y qué es lo que queremos lograr con eso, y poder tener desde parte de la comunidad un apoyo y un control a eso. Me parece que poder permear con la planificación y poder explicarle a la gente que lo que no se planifica se improvisa, y que no podemos vivir improvisando, creo que es parte de esa tarea pedagógica que tenemos que permear a la sociedad. Última pregunta, Carolina, esa sí, esa es tuya. No, un poco pensando en nuestra audiencia que nos están escuchando hoy, que son muchos intendentes, presidentes comunales y técnicos de ciudades, de pequeña y mediana escala, que todavía no han empezado a trabajar el tema de la planificación. ¿Qué tips le darían como para empezar a ordenar sus ciudades? ¿Por dónde deberían comenzar? Y si hay alguna experiencia para ver también que se les ocurra, que digan, mirá, tal municipio, tal lugar, esto está bueno, lo pueden sugerir también para que se lo lleven. Bien. No sé si Luis... Luis, ¿querés...? Sí, yo creo que hay un gran esfuerzo, algo muy sencillo voy a decir, y que tiene que, mucho de esto depende de la coordinación institucional, ¿no? Entonces, nosotros los planificadores estamos acostumbrados a esto, ¿no? A ir a tocar la puerta de diferentes oficinas, que a veces son lamentablemente compartimentos estancos, y bueno, justamente tenemos que generar esas porosidades para que dialogue obras públicas, para que dialogue vivienda, catastro, obras particulares y tributación. Me parece que ahí hay un tándem importante para intentar que estas políticas, estos instrumentos se puedan implementar de manera exitosa. Entonces, un punto, esfuerzo en coordinación institucional. Otro punto, esfuerzo en los procedimientos en la administración. Que cada uno en la ventanilla sepa qué hacer y a quién recurrir, no solamente al interior del municipio, sino también a provincia o a justicia, que es el otro gran estamento que tenemos que invitar a nuestras discusiones para poder llevar a cabo las políticas, ¿no? Esto lo digo por los organismos del Contralor, por los juzgados civiles que también intervienen en varias de nuestras iniciativas, y además porque hay un montón de cuestiones territoriales que se avanza a partir de la judicialización de diferentes casos, de diferentes experiencias. Yo creo que hay algo también de esfuerzo de gestión institucional en trabajar con información actualizada, con cómo integrar en este sentido los catastros a diferentes infraestructuras de datos espaciales, cómo trabajar ahí mancomunadamente con el registro de la propiedad. Es importante no solamente que se sepan las características físicas de las parcelas y otras, sino también las cuestiones de dominio, las cuestiones dominiales, y ver cómo a partir de ello se pueden implementar gran parte de estos instrumentos. Entonces, y a veces pensar esto, ¿no? En el financiamiento urbano, que hoy en día el contexto los obliga, ¿no? Porque a cuenta de la disminución de la coparticipación federal y de las coparticipaciones provinciales, quedan expuestos estas vulnerabilidades fiscales de los municipios, que tienen que orientar casi la totalidad de los recursos al gasto corriente, al pago de los salarios,
Y bueno, quizás este es un contexto, una oportunidad para innovar en cuanto a los mecanismos, a los instrumentos de financiamiento. Bueno, hay un montón de cosas para decir, pero me parece que acá, en cuanto a la coordinación y el esfuerzo de gestión orientado, digamos, obviamente, capacitación, asistencia, lo que tiene que ver con algún observatorio inmobiliario, y que es muy sencillo esto, ¿no? Es agarrar el viernes a la tarde e identificar cuál es la persona, digamos, que tiene la camiseta puesta del municipio y actualizar los valores, y con esos valores tener una orientación de cuánto cuesta el territorio sobre el cual gestionás. Eso es importante porque a partir de ahí, reitero, se pueden implementar un montón de instrumentos sin tener que esperar ese avalúo fiscal provincial que en 14 provincias de nuestro país depende de eso. Estoy haciendo un brainstorming, ¿no? Sí, está bien, era un poco esa la idea. ¿Y experiencias, Luis? ¿Se te ocurre alguna que vos digas, che, en tal municipio se está laburando bien esto, otro, como para también quien quiere conocer pueda ir a buscarlo? Bueno, hay una experiencia que tiene que ver con que siempre se la menciona, no solamente por la experiencia en sí, que es Trenkelauken, sino por lo que el Trenkelauken y después, lo que generó Trenkelauken en relación a varias de estas políticas, de política de gestión de suelo, para concretar proyectos o iniciativas de planificación. Y ahí hay varios municipios de la provincia de Buenos Aires como Mercedes, como Deró, quizás también, bueno, a nivel de la región metropolitana de Buenos Aires, 3 de febrero tiene iniciativas interesantes también en materia de recuperación, de valorización. Bueno, de política de suelo, quizás más tradicional, hace mucho tiempo Roca en Río Negro, creo Río Grande también, por mencionar otro patagónico, también tiene sus iniciativas en curso para intentar concretar todas los lineamientos, las propuestas de planificación. Y bueno, no sé qué, Gualeguaychú, quizás en Entre Ríos. Bueno, Posadas, ustedes vienen de Fabiana de Posadas, ahí hay también una experiencia interesante y única en relación al suelo creado, ¿no? Esto a partir de un indicador mínimo del FODS 1, el vuelo o el suelo que vaya por encima, digamos, que contribuya de manera específica con sus alcances, ¿no? Con sus marchas y retrocesos, pero creo que también hay una experiencia de la cual se puede obtener aprendizaje. Y yo creo que si zarandeamos el territorio vamos a encontrar un montón de experiencias. Ahora se me ocurren estas. Yo puedo traer una relacionada también con nuestra área metropolitana, y pensando en esto que decía Caro recién, de cómo los intendentes y los presidentes comunales, por muy poco tiempo, ya dentro de poco, por suerte, dejamos de tener 2 años de gestión gracias a la reforma constitucional, y las comunas van a pasar a tener 4 años de gestión, con lo cual es algo un cambio institucional que es sustancial, muy, muy importante. En el área metropolitana de Rosario, en 5 municipios, Luis Palacios, Ricardone, Aldao, me estoy olvidando, Andino e Ibarlucea, Pueblo Andino e Ibarlucea, hicieron se asociaron para crear unas normas mínimas de urbanización, porque nuestras normas mínimas de urbanización están muy atrasadas, son del año 67, y la verdad que se requiere muy poca exigencia para lotear. Y lo que había sucedido ahí es que el cordón oeste y el cordón norte habían crecido mucho y reactivamente habían generado normativas mucho más, exigencias mucho más altas. Entonces, obviamente, se trasladaba la presión inmobiliaria hacia ese sector. Entonces, lo que hicieron fue juntarse para zonificar, o sea, esclarecer cuál era la zonificación, hacia qué lugar iban a crecer y demás, y elevar las exigencias mínimas de urbanización. Entonces, eso es como una asociación de municipios que lo que hacen es decir, bueno, che, vamos a poner las reglas iguales en todo el territorio. Y me parece que ese tipo de iniciativas a nivel municipios, en lugar de lo que decía Carolina al inicio, en lugar de competir, poder empezar a complementarse, creo que son estrategias válidas para mejorar la planificación y el desarrollo de los territorios.
Bueno, ahora sí, dicho Ahora todo sí. esto, llegamos al final de este capítulo de Estudio Ciudad. Luis, te queremos agradecer el tiempo que nos brindaste y gracias por acompañarnos y te esperamos en la ciudad de Rosario para cuando quieras. Bueno, no, el agradecido soy yo y decirles que me sentí muy cómodo y que, bueno, gracias por darme esta oportunidad de compartir con ustedes, de transmitir también algunas experiencias y bueno, espero estar pronto allá. Bueno, te esperaremos con los brazos abiertos. Fabiana, muchísimas gracias por haber estado acá. Te podemos volver en algún momento a convocar, porque se te da muy bien esto de Con acompañarnos. todo gusto. A nosotros nos viene muy bien con Caro que venga alguien con nosotros acá a hacernos la segunda y la tercera para, para las entrevistas. Así que te esperamos como quieras. Muchas gracias. Con todo el gusto. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Caro, nos vemos en el Nos próximo. vemos la próxima. Así será. Bueno, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Ya saben que todas las semanas se van a ir subiendo los capítulos de Estudio Ciudad al canal de YouTube de Factos. También algunos recortecitos en redes y cosas que vamos compartiendo para que también vaya llegando esta discusión y este mensaje que queremos dar con este ciclo. Así que los esperamos en el próximo capítulo. Abrazo grande.